del mal crónico de montaña, ¿no ve? Que en última instancia nos van a dar signos de sintomatología asociada a ese estado de hipoxémico crónico, y por ende nos va a producir alteraciones en todos los niveles de nuestra economía. Entonces, la eritrocitosis excesiva, muchachos, se clasifica como eritrocitosis primarias y eritrocitosis secundarias. Vamos, primarias y secundarias. Entre las primarias tenemos la congénita y la adquirida, y entre las secundarias también tenemos congénitas y adquiridas. ¿Estamos? La polistemia vera, que es una eritrocitosis excesiva primaria de tipo adquirida, habitualmente, muchachos, se da por un aumento primario no regulado en la producción de eritrocitos sin causa identificada. Pero no solamente va a haber un incremento de la serie roja, sino también un leve incremento de los otros elementos pobres de la sangre. ¿Estamos? En la polistemia vera. Entre tanto que la polistemia secundaria habitualmente va a estar asociado con pacientes que tienen patologías, sea a nivel pulmonar o a nivel cardíaco o en algún otro nivel de nuestra economía. Los más frecuentes asociados a hipoxia tisular, grandes alturas, pero que estuviesen asociados con alguna patología como es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, la obesidad, el síndrome de Pickwick, que es obesidad con el síndrome de apnea del sueño, el famoso síndrome de Pickwick, producción inapropiada de eritropoietina, secundaria a tumores, ¿no? Fibroma uterino, carcinoma renal o isquemia renal, que nos van a dar niveles de exceso de glóbulos rojos, eritrocitosis familiar, como son hemoglobinas con gran afinidad por el oxígeno. Esas hemoglobinas con gran afinidad al oxígeno habitualmente es una hemoglobina tipo Yakima, y hay varios tipos de hemoglobina asociados a gran afinidad con el oxígeno, que en última instancia nos van a conllevar igual a un incremento del número de glóbulos rojos. Y tenemos también otro tipo de eritrocitosis excesiva, que son consideradas las polistemias relativas. Uno de esas es el síndrome de Gaisbach, que habitualmente es una polistemia de estrés, ¿no? Y es una eritrocitosis excesiva falsa o pseudoeritrocitosis, ¿no ve? Y otra, digamos, una eritrocitosis excesiva relativa, es cuando el paciente presenta algún grado de deshidratación. Entonces, si está deshidratado, hemoconcentra, y el examen, en este caso el examen de biometría hemática, nos va a reportar con incremento del hematocrito y el número de glóbulos rojos. La polistemia vera, muchachos, para un conocimiento general, es un síndrome, es parte de los síndromes mieloproliferativos y es habitualmente frecuente, ¿no? Tiene una transmisión vertical entre madre a hijo y se expresa la sintomatología entre los 40 a 60 años, más frecuente en varones que en mujeres, ¿no ve? Y en las mujeres afecta su vida reproductiva, es común en la raza blanca en relación a la raza negra y es más común en judíos. Y hay una mutación somática del gen YAC2 que consiste en la sustitución de la valina, ¿no?, en la posición 617 por la fenilalanina. Entonces hay que pedir un examen YAC2, B, hace referencia a la valina, 617 la posición, y la F, que hace referencia a la fenilalanina, ¿no? Entonces, YAC2, B, 617F. ¿Estamos? O, si no verificamos aquello, hay que buscar una mutación similar en el exón 12 del gen YAC2. ¿Estamos? La polistemia vera tiene etiología, se ha relacionado con detección del cromosoma 20 o trisomías en los cromosomas 8 y 9.
o en algún caso esté asociado con un procesamiento alterado del receptor de la trombopoietina MP1. En un resumen fisiopatológico, la polistemia vera consiste en que las células pueden proliferar in vitro en medios que no contienen eritropoietina. Entonces, los pacientes que son portadores de polistemia vera, habitualmente sus niveles de eritropoietina van a estar o normales o disminuidos, porque no está asociado, ¿no?, con incremento de niveles de eritropoietina. Ustedes saben que la eritropoietina es la hormona que es la encargada de estimular la síntesis de glóbulos rojos a nivel de la médula espinal, ¿no? Y estas células son más sensibles al factor de crecimiento de insulina tipo 1, el IGF-1, resisten más a la apoptosis por activación del BCL11, que es una proteína antiapoptótica, similar a lo que ocurre en los pacientes que tienen eritrocitosis patológica de la altura. En pacientes que tienen eritrocitosis patológica de la altura, con estudios que hizo el doctor Amaro, es súper interesante, la vida media del glóbulo rojo del paciente que tiene eritrocitosis patológica de la altura ya no es como normalmente. ¿Cuánta es la vida media del glóbulo rojo? 120. Ya no es 120 días. Habitualmente está entre 170 a 200 días la vida media del glóbulo rojo del paciente portador de eritrocitosis patológica de la altura. Y está asociado a la activación de este gen, BCL11, que es una proteína antiapoptótica que hace que la vida media del glóbulo rojo incremente, ¿no? No se multiplican con mayor rapidez, hablando sigue de la polistemia vera, pero si se acumulan, pues no se destruyen normalmente esos glóbulos rojos de los pacientes portadores de polistemia vera. ¿Qué pedimos? Exámenes hematológicos, exámenes de médula ósea y otras pruebas para determinar si el paciente es portador o no de polistemia vera. Saquen una foto ahí. Es para conocimiento general, ¿no?, esto de la polistemia vera. Pero ya han sacado una foto, pues. Bandidos, no, muchachos, bandidos. Ya, vamos. Había hecho referencia, hay criterios mayores y menores para el diagnóstico de la polistemia vera. Estos criterios mayores y menores se actualizaron el año 2016, establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hora es, pues? 6 menos 5. ¿Tienen fármaco? Sí. Ya, los que tienen fármacos hablan. Vayan, vayan. ¿Qué? Después vamos a correr más rápido. ¿Se acordó? Sí. El lunes no se olviden que nos toca el tema de hipertensión arterial pulmonar, que igual está asociado con la altura, porque es diferente la presión arterial pulmonar en nativos de gran altitud como el nuestro, diferente en los nativos de nivel del mar. ¿Tiene fármaco igual? Entonces, actualizados los criterios diagnósticos, teníamos criterios mayores y menores, ¿no? Ha habido cambios en los criterios mayores y menores. Entre los criterios mayores antes tenían que el volumen del eritrocito total debe estar mayor a 36 ml por kilogramo en varón, mayor a 32 ml por kilogramo en mujer, una saturación de oxígeno mayor o igual a 92% y esplenomegalia. Ahora hacen referencia que el nivel de hemoglobina, antes era ml por kilogramo, ahora es el nivel de hemoglobina de varones debe estar mayor a 16,5 gramos por decilitro, esto haciendo referencia a valores de nivel del mar, y 16 gramos por decilitro en mujeres
de mujeres el nivel de hemoglobina. El volumen de eritrocitos debe estar mayor a 49% en varones y mayor a 48% en mujeres, o la masa eritrocitaria debe estar mayor al 25% de la normalidad. Estamos. En la biopsia de médula ósea demuestra hipercelularidad, mielosis con proliferación eritroide, granulocitos y megacarocitos presentes. Y el criterio 3 es presencia de mutación del gen YAT2, B617F, o si no se evidencia esto, hay una mutación a nivel del exón 12 de nosotros. Y entre el criterio menor se ha reducido a 1, eritropoietina sérica por debajo del valor normal o normal. Eso hacemos referencia. Y había acá varios criterios menores, ¿no ven? Plaquetas mayor a 400.000, leucocitos mayor a 12.000, etcétera, que ya no se utilizan. El tratamiento de esto, la flebotomía, su complicación más frecuente, la trombosis progresiva y a veces extrema, sintomatología relacionada con la deficiencia de hierro, pica, estomatitis, ambular y glositis, porque si hay un incremento excesivo de síntesis de glóbulos rojos y el principal sustrato para génesis de estos, no solamente, pero en este caso es el hierro, ¿no? El hierro nos ayuda a la síntesis efectiva de glóbulos rojos, pero también está asociado ahí la vitamina B12 y ¿qué más? ¿Qué otra vitamina más está asociada a la síntesis de glóbulos rojos? Que hemos visto en el tema de anemias. La cobalamina, ¿no? Que es la B12, ¿cuál es la otra más? Que habitualmente se debe dar el suplemento antes de la embarazo de mujeres y se les da ácido fólico. El tratamiento, como les he dicho, la flebotomía, la hidroxiura, ¿no? La hidroxiuria es un tratamiento de elección, interferón alfa, el allopurinol, para la gota, porque habitualmente van a tener incremento del ácido úrico, y el mesilato de imatinib, un anticuerpo monoclonal. Ahora entramos a la eritrostosis patológica de altura. ¿Cuál es la etiología de esta patología de la eritrostosis patológica de altura? ¿Cuál es la causa y qué desencadena la eritrostosis patológica de altura? El IVAL desde hace tiempo considera que la eritrostosis excesiva observada en los jóvenes constituye una forma preclínica de la enfermedad crónica de Montaña, como ya les había hecho referencia. Y bueno, hemos ido probando esto con diferentes estudios que se han hecho y varias publicaciones al respecto. Y es evidente que hay una forma preclínica, que es la eritrostosis excesiva patológica de altura, y la forma clínica establecida de esta enfermedad va a ser la enfermedad de Monge. La enfermedad de Monge es un exceso de glóbulos rojos asociada habitualmente a hipoxemia severa, asociada a una hipertensión arterial pulmonar, moderada o severa. ¿Estamos? Ahí se considera que el paciente es portador del mal crónico de Montaña. ¿Cuándo se considera que el paciente es portador de eritrocitosis patológica de altura? Cuando la hemoglobina está mayor o igual en varones, mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, asociado a sintomatología leve de mal crónico de Montaña. ¿Cuál es el signo sintomatología leve? Dolor de cabeza matinal, ¿okay? Tinnitus en algunos casos fosfenos de corta duración en los jóvenes. ¿Estamos? Esa es la sintomatología asociada. Ya eso les hacía referencia, ¿no ven? 18,3 gramos por decilitro, eritrostosis patológica de altura. En mujeres es cuando su hemoglobina está mayor o igual a 17,5 gramos por decilitro. ¿Estamos? Este es una publicación, un paper que publicamos, ¿no? Que está asociado, ya les he mostrado en la anterior vez cuando hemos visto el síndrome de apnea del sueño, desórdenes respiratorios durante el sueño, ¿no? Y el estrés oxidativo son como una forma preclínica del mal crónico de Montaña o la eritrocitosis excesiva que les he hecho referencia. Entonces ya se evidencia que los jóvenes que están más o menos ya desde la etapa de adolescentes, entre 15 a 16 años, empiezan a mostrar un exceso de glóbulos rojos
cuando estos pacientes son susceptibles a eritrocitosis excesiva patológica de la altura. Hay factores de riesgo asociados a la eritrocitosis patológica de la altura, ¿no? Y eso también está dado por una susceptibilidad individual a la hipoxia, porque como les hacía referencia, la prevalencia es del 8 al 10%, ¿no? De la eritrocitosis patológica de la altura, y eso hace referencia a que 10 de 100 van a tener o son portadores de eritrocitosis patológica de la altura. Y ahí nos preguntábamos, como IBBA, ¿habrá una sensibilidad alterada en los quimiorreceptores, tanto periféricos como centrales? ¿Habrá otros factores asociados al mismo? Porque hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es el factor fisiopatológico fundamental o principal que inicia el mal crónico de Montaña. No sabemos. Pero sí sabemos que el principal factor fisiopatológico asociado a la eritrocitosis patológica de altura y el mal crónico de Montaña es la hipoventilación alveolar. ¿Vamos? Es la hipoventilación alveolar. Todos los pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica de altura y mal crónico de Montaña habitualmente tienen hipoventilación alveolar. ¿Estamos? Esa hipoventilación alveolar que está dado por ese estado hipoxémico en el que se encuentra el paciente que es portador de esta entidad patológica. ¿Vamos? Haciendo referencia, ¿es congénita o adquirida esta eritrocitosis patológica de la altura? Esa era una pregunta que nosotros nos hacíamos. Y vemos o evidenciamos que tiene un factor congénito asociado, porque se ha evidenciado por los estudios que hemos hecho en el IBBA de que mujeres embarazadas que han tenido problemas en el momento antenatal, preparto, en este caso prenatal, al momento del parto o postparto, el producto ha tenido alteraciones en la oxigenación, o la misma madre, por ejemplo la madre que ha sido portadora de preeclampsia. La preeclampsia es un incremento de cifras tensionales sistémicas en la madre embarazada en la segunda mitad del embarazo. Habitualmente eso va a traer trastornos en la oxigenación en el producto, ¿verdad? Y ese trastorno de oxigenación en el producto habitualmente va a asociarse con alteraciones específicamente asociadas a la metilación del DNA. ¿Estamos? Y si hay alteraciones en la metilación del DNA, estamos hablando de alteraciones epigenéticas. ¿Estamos? Y con estos estudios hemos logrado evidenciar que sí hay alteraciones epigenéticas en los pacientes portadores de eritrocitosis patológica de la altura, que está asociado con algún trastorno que ha tenido la madre cuando está aportando al producto, ¿no? Durante su embarazo. ¿Estamos? ¿Es posible detectar la eritrocitosis patológica de la altura? ¿No? Posiblemente sí se pueda detectar, digamos, antes de que este evolucione a mal crónico de Montaña. Ese es el objetivo. Que estos pacientes sean captados en el inicio de la enfermedad con exceso de glóbulos rojos, se haga un tratamiento efectivo y después de hacer el tratamiento efectivo, estos ya no evolucionen al mal crónico de Montaña. Porque bien saben ustedes que la plasticidad del desarrollo no solamente está en el sistema nervioso central, sino tenemos la plasticidad del desarrollo en diferentes niveles de nuestra economía. Hay plasticidad del desarrollo del sistema nervioso central, plasticidad del desarrollo a nivel pulmonar, tanto en el endotelio vascular como en el epitelio respiratorio, que hace que haya cambios fenotípicos fisiológicos de acuerdo a estímulos internos. ¿Estamos? Y habitualmente esta respuesta ventilatoria a la hipoxia está alterada en los pacientes, está disminuido. ¿Estamos? Está disminuido. ¿Por qué? Habíamos dicho que uno de los principales factores fisiopatológicos asociados a estos pacientes portadores de eritrocitosis patológica de la altura y mal crónico de Montaña es la hipoventilación alveolar. Y esa hipoventilación alveolar nos da un estado de hipoxemia. ¿Lo ve?
Ese estado de hipoxemia es el principal factor asociado a la eritrocitosis patológica de altura y el mal crónico de montaña. Montaña. ¿Estamos? Oh. ¿Qué métodos existen para combatirla? Ya acá más o menos estamos viendo, digamos, para lo que es desaclimatación aguda de altura, pero estrategias de aclimatación habitualmente acá no se utiliza en pacientes que son portadores de estos dos patologías de altura. Y estos pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica de altura y mal crónico de montaña revierten totalmente la signosintomatología y el número de glóbulos rojos disminuye cuando se van a vivir a nivel del mar o lugares bajos. Si van a Santa Cruz esos pacientes portadores de eritrocitosis patológica de altura o mal crónico de montaña, habitualmente en el transcurso de un mes o dos ya tienen cifras normales como un habitante de nivel del mar. ¿Estamos? Y si es, digamos, una condición sine qua non de que ese paciente había tenido efectivamente eritrocitosis patológica de altura. En los pacientes jóvenes, muchachos, que son portadores de eritrocitosis excesiva patológica de altura, en ese estudio que hicimos en el IVA, hemos visto pacientes control y pacientes con eritrocitosis excesiva. Edades, habitualmente para hacer un trabajo de investigación, las edades deben ser pareadas, ¿no? Acá, por ejemplo, edades 21,5 un promedio y 22,4 promedio, pacientes de eritrocitosis excesiva. El peso y el índice de masa corporal deben estar pareados igual, ¿no? No vamos a tomar pacientes con obesidad para estudiarlos efectivamente si son portadores de eritrocitosis patológica de altura o no. El índice de masa corporal dentro del parámetro de referencia, 24 y 22, había diferencia significativa en ese rango, pero está dentro de la normalidad, ¿no? Ahí vemos la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Ahí, por ejemplo, vemos que la frecuencia cardíaca en pacientes eritrocitósicos excesivos es 64 y la frecuencia cardíaca en pacientes con EE es, bueno, el control, mejor dicho, 58 latidos por minuto. Saturación 91.2 de promedio en los normales y 89.3 en los portadores de eritrocitosis excesiva. Habíamos dicho que el valor de referencia normal de saturación de oxígeno en la altura acá, nuestro 3.600 metros, 88 a 93. ¿No ven? Los pacientes normales jóvenes, 91.2, portadores de eritrocitosis excesiva, 89.3. Hay una leve diferencia, pero tiene diferencia significativa porque es menor a 0,05. ¿Estamos? Entonces, ya nomás ahí se empieza a evidenciar que estos pacientes que tienen eritrocitosis excesiva ya están empezando a tener un leve trastorno en la oxigenación. ¿Estamos? El nivel de hematocrito, los controles sanos 50 y en los pacientes portadores de eritrocitosis excesiva 57. Hemoglobina 16,6 en sanos, 19,3 en portadores de eritrocitosis patológica de altura. El número de eritrocitos 5.5 millones por centímetro cúbico y aquí 6.4 millones por milímetro cúbico. Entonces, como pueden evidenciar, los pacientes que son portadores de eritrocitosis excesiva patológica de altura están el número de glóbulos rojos y hemoglobina elevados en relación a los pacientes control. El número de reticulocitos igual está elevado. La eritropoyetina, como pueden observar, el valor normal habitualmente es 10 miliunidades internacionales por ml y en los pacientes de 7 a 10 miliunidades internacionales por ml, acá tenemos 8,7 y 9,3. Están dentro del parámetro de nuestro índice. ¿Estamos? O sea que, como les hacía referencia, los pacientes que tienen eritrocitosis patológica de la altura habitualmente tienen un nivel de hemoglobina normal. Está ahí la eritrocitosis excesiva. ¿Estamos? Aquí tenemos el valor del receptor soluble de la transferrina,
que está dentro del parámetro de referencia, 19 picogramos por ml en pacientes control y 17,6 picogramos en pacientes con eritrocitosis excesiva. El receptor soluble de la transferrina les había dicho que es un marcador directo, casi directo, ¿de qué? En el tema de anemia hemos visto. De ferropenia, ¿no ven? De ferropenia. ¿No ven? Y aquí está dentro del parámetro de referencia, o sea que estos pacientes no tenían ferropenia, ni los que tenían eritrocitosis excesiva, ni los que tenían los pacientes que eran normales. A estos pacientes también se les hacía pruebas de función respiratoria, donde se medía la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado en un segundo, el índice de permeabilidad bronquial, la difusión alveolo capilar por la técnica de respiración simple, ¿no ven? Y todos esos parámetros estaban dentro del parámetro de referencia y había diferencia significativa en la difusión alveolo capilar entre los dos pacientes, los pacientes con eritrocitosis excesiva y los pacientes con control, ¿no? Los pacientes control tenían una difusión alveolo capilar, ml minuto milímetro mercurio 148, y los pacientes con eritrocitosis excesiva 127.4 ml minuto milímetro de mercurio. Estamos que está dentro del parámetro de referencia, pero hay diferencias significativas. ¿Cómo se produce la hipoxemia, la hipoxia arterial? ¿Cuál es la importancia de la vida perinatal? Esa ha sido una de las preguntas que ha desencadenado lo denominado hipótesis de Barker. Ahora ya sabemos que la hipoxia perinatal influye sobre la maduración del control respiratorio y la estructura postnatal, la estructura pulmonar postnatal. Es importante que los productos, muchachos, en este caso los fetos, en la etapa de estar productos no tengan que tener alteraciones en la oxigenación durante su etapa prenatal, natal y postnatal. ¿Estamos? No tienen que tener. Porque como están en una etapa de desarrollo, tienen una alteración de oxigenación en esas etapas, habitualmente va a estar asociado con metilación del DNA. Y esa metilación del DNA hace que haya polimorfismos del nucleótido simple, que hace que se exprese algunos genes, y esos genes que se expresan habitualmente estimulan diferentes niveles de síntesis, ejemplo de endotelina 1, factor de crecimiento vascular, que están asociados en la génesis fisiopatológica de varias entidades nosológicas, la eritrocitosis patológica de altura, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Una amplia variedad de patologías que están asociadas a trastornos de oxigenación en la etapa perinatal. ¿Estamos? Las publicaciones que mencionan la hipótesis de Barker muestran la importancia de la vida perinatal, como se hacía referencia, especialmente del bajo peso al nacer sobre la susceptibilidad que de los habitantes, ¿no?, que viven en grandes alturas y tienen más susceptibilidad de tener restricción de crecimiento intrauterino, aquellos pacientes o personas que habitan o han nacido a nivel del mar y vengan a vivir a grandes alturas en su etapa de embarazo. Estas personas tienen mayor susceptibilidad de tener restricción de crecimiento intrauterino, que es un insulto también al producto, y por ende también estos son susceptibles de tener metilaciones en el DNA, y estos puedan conllevar en su vida adulta la expresión de patologías, como ya les había adelantado: hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, eritrocitosis patológica de altura, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Este es un estudio que hicimos con el IBBA, ¿no? Trabajamos con la Universidad de Colorado, Estados Unidos, donde se ha evidenciado que hay metilación a nivel de DNA que hace que se exprese genes asociados a nivel vascular, específicamente a nivel vascular pulmonar. Se expresa el gen SMOC2, el ARI1B y el CTRHC1.
se ha expresado efectivamente en aquellos pacientes que han tenido el antecedente de que su madre ha cursado con preeclampsia en su etapa de producto. Y como ha cursado preeclampsia, estos pacientes han expresado estos genes y han tenido una metilación en diferentes regiones a nivel del DNA. ¿Estamos? Y esa metilación ha hecho que se expresen estos tres genes: SMOD2, el ARE1B y el RH1, que habitualmente están relacionados con la función vascular. Entonces ya vemos que hay alteraciones epigenéticas que van saltando habitualmente de madre a producto. Si este paciente no se trata efectivamente, y si es mujer, digamos, que es propensa a tener eritrosis excesiva, patología de altura, habitualmente su descendencia también va a tener eritrocitosis patológica de altura. ¿Estamos? Ahí vemos una foto del retraso de crecimiento intrauterino. Es más frecuente en la altura en aquellas personas que han venido a vivir del nivel del mar a gran altitud. Miren, es una persona, por ejemplo, es un producto de una paciente que vivía en el nivel del mar en Estados Unidos, ha venido a trabajar en la embajada americana y ha tenido restricción de crecimiento intrauterino. Diferente a un recién nacido, habitante y nativo de grandes alturas, que no ha tenido ningún factor asociado, la madre no ha tenido desgracia de preeclampsia, ningún factor de alto riesgo obstétrico, y el producto ha nacido con más de 3 kilogramos de peso. ¿Vamos? ¿Ven esa foto? La restricción de crecimiento intrauterino del producto. Habíamos dicho que esa es una fase preclínica, ¿no ve? De todas patologías naturales del mar crónico de montaña. Y todo lo referente a la eritrosis patológica de altura y el mar crónico de montaña se asocian a un mecanismo fisiopatológico que vamos a ver ahora. ¿Vamos? El mar crónico de montaña, según el Consenso Internacional sobre Enfermedades Crónicas y Enfermedades Subagudas de la Altura, que ha sido establecido en el año 2005 en un Congreso Mundial de Medicina y Fisiología de Altura, define que el mal crónico de montaña, o el Chronic Mountain Sickness en sus siglas en inglés, como un síndrome clínico que se presenta en nativos o residentes de toda la vida en alturas mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza por eritrocitosis excesiva, hipoxemia grave y asociada o no a hipertensión arterial pulmonar, que va a estar de moderada a grave. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes que tienen mal crónico de montaña ya tienen afección de la arteria pulmonar, ¿no? Y si hay afección de la arteria pulmonar, también hay afección de las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Que vamos a hablar el día lunes, que vamos a ver el tema de hipertensión arterial pulmonar. ¿Vamos? Que no es lo mismo que hipertensión pulmonar como tal. Ok. Entonces, habíamos dicho que Carlos Monge Medrano era el que hizo un estudio completo y describió el exceso de glóbulos rojos, que es lo conocido como polistiria, en Cerro Pasco de Perú. Ese síndrome ocurre en personas que residen largo tiempo a gran altitud, ¿no ve? Eritrocitosis excesiva, hipoxemia, y, como les decía antes, revierten al irse a vivir estos pacientes en lugares bajos. Ahora, ¿creen que es fácil ir a vivir al lugar bajo, teniendo establecido actividad laboral, social, familiar en la altura? ¿Es fácil o no? ¿Cree que yo le puedo decir, digamos, a ver, a usted, su mamá, su papá está con estos patológicos de altura, más crónico de montaña, vaya a Santa Cruz, ¿se va a poder ir? ¿Ah? No, no, no se va a poder ir. Siempre es grave. Ya lo hemos visto en la publicación que habíamos hecho con el IBBA, que había alteraciones en la metilación del DNA, y eso hacía que haya polimorfismos de nucleótido simple que ha hecho que se expresen tres
genes específicos asociados a la función vascular, habíamos dicho, ¿eh? Pero hay genes identificados asociados con hipoxia, tolerancia a la hipoxia, y los fenotipos asociados a la tolerancia a la hipoxia. ¿Okay? Esos genes asociados a la tolerancia a la hipoxia es el EPAS1, el P para el EPAS1, ¿no ve que se ha visto, por ejemplo, en habitantes de Tíbet, el ARNT2, el THRB, en habitantes de Etiopía, el RORA o COL6A1, el SLC30A9, el HGF, que se ha evidenciado en habitantes de Etiopía, que habitualmente son genes candidatos que están asociados a la tolerancia de vivir en grandes alturas. Y todos estos genes, como pueden observar, están asociados a los niveles de hemoglobina en nuestros pacientes. ¿Estamos? ¿Cuáles son los factores de riesgo de establecer o padecer del mal crónico de montaña? Habíamos dicho que el primero es la eritrostosis patológica de altura, ¿no? La edad. Habitualmente de 18 a 25 años los jóvenes van a ser portadores de eritrostosis patológica de altura. Conforme va pasando el tiempo y el ciclo vicioso hipoventilación, hipoxemia no se trata efectivamente, estos pacientes van a conllevar a síndrome de Monge o mal crónico de montaña o chronic mountain sickness, ¿no? Donde va a haber exceso de glóbulos rojos, hipoxemia severa y ya va a haber afección cardíaca, ¿no ve? Porque va a haber hipertensión arterial pulmonar. Si hay hipertensión arterial pulmonar, implica que la presión hidrostática del capilar pulmonar está incrementada, implica que hay hipertrofia ventricular derecha, ¿no ve? Hipertrofia ventricular derecha, porque la poscarga del ventrículo derecho va a incrementar por incremento de la presión arterial pulmonar y por ende ya hay afección cardíaca también, cardíaca y pulmonar. No solamente ya está el exceso de glóbulos rojos y la hipoxemia, hay afección, cifras tensionales pulmonares y hay afección cardíaca como tal. Y eso va a conllevar a que el paciente establezca, además de la crónico de montaña, a un cor pulmonar crónico, corazón pulmonar crónico. Ahí sus amigas escribiendo en el WhatsApp, están hablando. Historia previa de eritrostosis patológica de la altura, ¿no? Eso hace referencia, digamos que el paciente ha viajado a un nivel bajo y vuelve otra vez a La Paz, y otra vez, ¿no? O algún familiar, padre, mamá o hermana ha tenido antecedentes de eritrostosis patológica de la altura, igual va a ser susceptible el paciente para eritrostosis patológica de la altura. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esa metilación del DNA se transmite de generación en generación. ¿Qué clase tiene, señorita, usted? Ya vaya. Ya vamos a acabar. ¿Usted qué tiene? Hambre. Ya vaya. Historia de disminución en las sensibilidades respiratorias de hipoxia o hipoventilación. Que les había dicho, la hipoventilación es el principal factor fisiopatológico asociado a la eritrostosis patológica de la altura y mal crónico de montaña. Apnea del sueño. Ya les había dicho que la apnea del sueño se evidencia ya en los pacientes jóvenes que tienen exceso de glóbulos rojos, lo hemos visto en la polisonografía. Ya tienen vestigios de apnea del sueño, pero los pacientes que tienen mal crónico de montaña ya tienen síndrome de apnea del sueño con un índice de apnea mayor a 15. Hay algunos que tienen muy severo índice de apnea mayor a 30. Otro factor de riesgo siempre es el sobrepeso y la obesidad.
Habíamos dicho que la obesidad está asociada al síndrome de apnea hipopnea del sueño y el síndrome de apnea hipopnea del sueño está asociado siempre a exceso de glóbulos rojos, porque el síndrome de apnea hipopnea del sueño es muy frecuente en pacientes obesos. La posmenopausia, las damas están protegidas en la etapa fértil por dos hormonas específicas, los estrógenos y la progesterona. ¿No ven? La progesterona además tiene un factor, una función fisiológica de estimular el centro respiratorio y las damas tienen una mejor ventilación minuto. Además, el ciclo menstrual hace que tengan unos estados fisiológicos de ferrotonía, ¿no? Entonces, en vez de ir al otro extremo que es de eritrostosis excesiva patológica de altura, habitualmente las damas tienden a ir al otro extremo que es la anemia, ¿no? No van al otro lado, ¿no? Pero cuando ya pasan la menopausia, posmenopáusicas, habitualmente son más frecuentes, que sean susceptibles a exceso de glóbulos rojos y maltonismo mental. Patologías perinatales, ya les había hecho referencia, trastornos de oxigenación. Ahí lo que nos interesa. En la fisiopatología les había dicho que el principal factor fisiopatológico asociado es la hipoventilación alveolar. Entonces hace referencia a que hay una disminución de la ventilación minuto. Pero aún las personas normales tienen cierto grado de atenuación, o sea, eso hace referencia a que hay hipoventilación alveolar exagerada en los pacientes. Pero los pacientes sanos tienen un cierto grado de hipoventilación que no les conlleva todavía la eritrostosis patológica. Pero en estos pacientes la hipoventilación es muy pronunciada. ¿Estamos? Y si es pronunciada la ventilación minuto, está disminuida, muy pronunciada, muy disminuida, va a haber una hipoxia acentuada, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Pero que no es tan exclusivo de la eritrostosis patológica de la altura, no es excesivo, no es condición sine qua non. Si hay hipoxia acentuada, estos pacientes primero tienen eritrostosis patológica de la altura. Como no se hace un tratamiento efectivo, ese estado hipoxémico entra en un círculo vicioso. El estado hipoxémico nos lleva a más hipoventilación alveolar porque hay un trastorno en el centro respiratorio y por ende tenemos mayor formación de glóbulos rojos, y si hay mayor deformación de glóbulos rojos, habitualmente tenemos mayor hipoxemia y ahí vamos a tener vasoconstricción pulmonar mediada por la hipoxia. Y ahí el paciente ya tiene lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Pero no únicamente se presenta hipertensión arterial pulmonar en todos los casos, hay algunos que no van a tener, porque todos son distintos y tienen diferentes susceptibilidades. Producción de especies reactivas del oxígeno, condición sine qua non. Les había dicho que si la saturación de oxígeno disminuye por más del 4% de un basal, que habitualmente es 90%, y eso se exacerba más durante la noche porque los pacientes tienen hipoventilación, síndrome de apnea hipopnea del sueño, habitualmente van a tener un incremento de las especies activas del oxígeno. ¿Sí o no? Al incrementar las especies activas del oxígeno, hace que esas moléculas con movimientos no sincrónicos, ¿no?, produzcan alteración en los lípidos de las membranas del centro respiratorio y, en última instancia, alteren el control efectivo de la ventilación. La hepcidina es una proteína sintetizada a nivel hepático, polipéptido, que es una hormona reguladora del hierro, está asociada también al exceso de glóbulos rojos, porque el hierro es un factor, un sustrato fundamental para la síntesis de nuevos glóbulos rojos. Entonces, simplificando, tenemos un componente respiratorio que está dado por una hipoventilación alveolar. Esa hipoventilación alveolar no se sabe efectivamente cuándo comienza
por eso no se tiene el efectivo, digamos, inicio fisiopatológico de la enfermedad, pero estos pacientes tienen hipoventilación alveolar. ¿La puerta puede cerrar? ¿Está cerrada o está abierta? Está abierto. Ciérrela, por favor. Ya vamos a acabar. Entonces tenemos el componente respiratorio con una hipoventilación alveolar, un componente hematológico con un exceso de glóbulos rojos, un componente cardiovascular con hipertensión arterial pulmonar asociada con hipertrofia ventricular derecha, ¿no es? Que conlleva a un componente cardiovascular que está asociado a hipertrofia ventricular derecha, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar y en última instancia va a asociar un componente neurológico. Si hay un estado hipoxémico dado por una hipoventilación alveolar, un incremento de glóbulos rojos, componente hematológico, además está asociado a una hipertrofia ventricular derecha, que en última instancia nos va a llevar a una insuficiencia ventricular derecha. Esa insuficiencia ventricular derecha asociado a una vasoconstricción pulmonar mediada por hipoxia hace que haya una disminución mayor de la concentración de oxígeno sanguíneo, una disminución de la presión arterial de oxígeno, una disminución del contenido arterial de oxígeno, ¿no? Y por ende va a haber estados de vasodilatación mediado por la hipoxia a nivel del sistema nervioso central y por ende va a haber un componente neurológico. Los pacientes van a tener dolor de cabeza, alteraciones en las funciones mentales superiores, no van a concentrarse adecuadamente y ahí se viene el componente neurológico. Todo ese componente fisiopatológico dado por la hipoxemia, por la hipoventilación alveolar, hace que en última instancia estabilice el IF1-alfa, y al estabilizar el 1-IF-alfa, que es, podríamos decir, el IF, habíamos hablado ya en la anterior clase, el edema agudo común de altura, es el regulador maestro del oxígeno, el IF, que es el factor inducido por hipoxia, el IF. Tenemos dos tipos de IF, los IF alfa y los IF beta, factor inducido por hipoxia alfa y los factores inducidos por hipoxia beta. Dos. A su vez, los IF alfa tienen tres subtipos: IF1 alfa, IF2 alfa e IF3 alfa. ¿Vamos? El IF2 alfa está asociado directamente con el incremento de la síntesis de la eritropoyetina. Necesito agua. No he traído. Ya se ha secado la garganta, muchachos. Entonces, este IF, el factor inducido por hipoxia, se expresa y se estabiliza para su síntesis cuando el organismo tiene disminución del oxígeno. ¿Estamos? Cuando hay una disminución en la presión arterial de oxígeno, cuando hay disminución en la saturación arterial de oxígeno. Se expresa este IF y se estabiliza asociado a estas prolinhidroxilasas, el hierro ferroso y el ácido ascórbico, ¿no? Están asociados a la estabilización de este IF, ¿no? Estos, la prolinhidroxilasa, el hierro ferroso y el ácido ascórbico estabilizan al IF. Un complejo de la ubiquitina E3 se estabiliza y ya no se sintetiza. ¿Estamos? Pero cuando hay baja de oxígeno, como ven en el gráfico, el IF ya no se estabiliza, se expresa, estamos, específicamente
el IF1 alfa, ese actúa directamente porque es un factor de expresión genética a nivel nuclear y estabiliza, hace que haya transcripción de varios genes inmiscuidos en regulación de varios niveles. Regula el IF, no solamente es el IF1 alfa, IF2 alfa, el IF3 alfa, se sintetizan por esa disminución de la concentración de oxígeno y vemos que hay, muchachos, la proline hidroxilasa, el hierro ferroso, no el hierro férico, y el ácido ascórbico están asociados para estabilización del IF y este no se expresa. ¿Estamos? También, ¿no ve? Hierro ferroso, ácido ascórbico, ¿no ve? ¿Estamos? Listo. Pero, si hay estado de hipoxemia, se va a expresar. Como es un factor de expresión genética, hace que se sinteticen varias moléculas, como ven acá. ¿Ven o no? El IF2 alfa específicamente hace que se sintetice mayor cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina no solamente se sintetiza en el aparato yuxtaglomerular, en células regulares, a nivel de la arteria aferente del neuronal, sino se sintetiza en varios niveles de nuestro sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, a nivel hepático, varios niveles. A nivel testicular se expresa la eritropoyetina. Y si hay una mayor estimulación por el IF2 alfa, hay mayor producción de eritropoyetina. ¿Vamos? ¿Cuál es el que está asociado a mayor síntesis de eritropoyetina? El IF beta, IF alfa 1, IF alfa 2 o IF alfa 3. 2 alfa. ¿Ah? IF2 alfa. 2 alfa. IF alfa 2. ¿No es? Por ahí va a ser pregunta de examen, ¿no? Como pueden ver, el IF1 en sus 3 subtipos estabiliza, incrementa la síntesis de eritropoyetina, factores angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular, factores que están asociados al tono vascular, como ejemplo la endotelina 1, el óxido nítrico, ¿no ven? En varios niveles, ¿no? La motilidad gástrica también están asociados, en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo del hierro, en el metabolismo de nucleótidos, en el metabolismo de aminoácidos, en la resistencia a droga, en la regulación transcripcional, en la proliferación y supervivencia asociados a la apoptosis, en la adhesión celular, en la regulación del pH, está asociado el IF. Por eso se le denomina el controlador maestro del oxígeno. ¿Estamos? En resumen, componentes respiratorios, hipoventilación alveolar crónica. Esa hipoventilación alveolar crónica se asocia a una hipercapnia relativa. Si no está ventilando adecuadamente, no hay una expresión efectiva del CO2 a nivel pulmonar, ¿sí o no? Lo que nos lleva a una hipercapnia relativa. Y eso nos haría suponer que habrá una respuesta excesiva de los quimiorreceptores. No. Como hay esa hipoxemia efectiva y crónica, la respuesta de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, está alterada y atenuada. ¿Estamos? Dada por las especies reactivas del oxígeno. Lo que conlleva a mayor hipoxemia, ¿sí o no? ¿Mayor hipoxemia o no? En el componente hematológico, eritrocitosis excesiva, porque el IF1, 2 alfa estimula mayor síntesis de eritropoyetina. ¿No ve? ¿No ve? El IF1 en sus diferentes subtipos estimula a síntesis de estimuladores de tono vascular, como la endotelina 1, ¿no ve? Que exacerba la hipertensión arterial pulmonar. ¿No ve?
Si hay exceso de glóbulos rojos, hay incremento en la viscosidad sanguínea. Si hay incremento en la viscosidad sanguínea, la poscarga del ventrículo izquierdo también va a estar incrementada. ¿Sí o no? Porque el corazón debe hacer mayor esfuerzo para bombear efectivamente, con su fracción sistólica de eyección, toda esa sangre para tener efectivo nuestra oxigenación y nutrición en los diferentes niveles de nuestros tejidos. Entonces, ese incremento de viscosidad sanguínea asocia a insuficiencia cardíaca. Hay una expansión del volumen sanguíneo pulmonar total, porque hay alteraciones de vasodilatación y vasoconstricción efectivizadas, ¿no ve? En este caso, por la hipoxemia. En ese componente cardiovascular, ¿no? Moderada o severa hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Hemos dicho que conlleva a hipertrofia ventricular derecha. Si hay hipertrofia ventricular derecha, en última instancia va a desencadenar a insuficiencia ventricular derecha en primera instancia, que va a conllevar a incremento de la presión hidrostática de la aurícula derecha, presión hidrostática incrementada en las venas cava superior e inferior, incremento de la presión venosa central, ingurgitación yugular. Al haber incremento de la presión o la presión venosa central a nivel de las venas cavas, hay una congestión hepática que va a conllevar hepatomegalia, ¿no ve? Estos pacientes entonces hipertrofia, insuficiencia ventricular derecha. Como la forma decía, la insuficiencia ventricular derecha se observa mejor, ¿no? Y la izquierda se ausculta mejor, ¿no ve? Porque la izquierda está asociada a hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Estamos? Y este paciente con hipertrofia ventricular derecha puede evolucionar a un corazón pulmonar crónico que en última instancia desencadena insuficiencia cardíaca. Porque retrógradamente va a ir afectando al ventrículo izquierdo y va a haber insuficiencia cardíaca congestiva anual. El componente neurológico habíamos dicho, ¿no ve? Hay una alteración en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, mediado por el estado hipóxico, que hace vasodilatación a nivel del sistema nervioso central, y esa vasodilatación asociada al estado hipoxémico, en primera instancia hay un edema, empieza a haber edema vasogénico, ¿no? Y ese edema vasogénico asocia a trastornos del sueño, porque no va a haber muchachos bandidos, ya nos acuerdan, señores, ya vaya. Ya vamos los muchachos. Trastorno del sueño que está asociado a cefalea, mareos, parestesia, debilidad física y fatiga mental, ¿no? Asociados a ese estado de hipoxemia. Y ahí tenemos un esquema fisiopatológico resumido, ¿no? Hipoxia hipovárica, altitud, estilos de vida, ¿no? Asociados, sexo masculino que es más frecuente, el femenino en la menopausia, la edad, mayores a 50 habitualmente ya establecen mal crónico de montaña, factores genéticos asociados, a veces los polimorfismos simples de nucleótido asociados a metilación del DNA, apnea del sueño, ¿no ve? Los pacientes sí o sí son portadores de apnea del sueño, esa hipoventilación que se exacerba, y aquí nos falta la expresión del IF, ¿no ve? Disminución de la presión arterial de oxígeno, incremento de los niveles de echobetina, estimulados por esta hipoventilación del IF1, específicamente el IF alfa 2, el IF 2 alfa, que incrementa la síntesis de echobetina, mayor producción de glóbulos rojos, un estado de polistemia que hace que incremente la viscosidad sanguínea, disfunción mental y cardiovascular y también pulmonar, y síntomas y signos de la enfermedad crónica de montaña. ¿Vamos? Ahí tenemos la clínica, un paciente que tiene mal crónico de montaña, cianosis central, ¿no ve? Morado, ¿no ve? Los labios, ahí las encías igual, ¿no ve? Tenemos vasodilatación venosa, ¿no ve? Muy pronunciada, más en miembros inferiores, y una cianosis periférica, y estos dedos en palillos de tambor, que es efectivo evidenciar en pacientes que tienen
mal crónico de montaña. Entonces el cuadro de mal crónico de montaña grave se caracteriza que tienen estos pacientes síntomas de dolor de cabeza, disnea, que dependiendo de la severidad puede ser a moderados, a medianos, moderados, esfuerzos. Va a tener los pacientes mareos, hipersomnia o insomnio, tinnitus, anorexia, cansancio físico y mental y dolor de huesos y músculos. En pacientes que tienen eritrocitosis patológica de altura jóvenes de 18 a 25 años, lo único que va a ser positivo, muchachos, es que cuando estén mucho tiempo en sedestación, se paran de golpe, va a tener fosfenos. Ese es un dato clínico efectivo de eritrocitosis patológica de la altura. ¿Vamos? Porque son jóvenes, ¿no? Sanos, tranquilos. Es el único dato clínico que van a tener, que son susceptibles de eritrocitosis patológica de la altura. Los signos: cianosis, hipocratismo digital, como podemos ver acá, divulgación de las venas de las extremidades inferiores, como ven acá, y alteraciones de la memoria. Los pacientes no se acuerdan efectivamente. ¿Qué han desayunado esta mañana? Sí, soy. Diagnóstico, tomograma. Principal, pruebas de función ventilatoria, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía Doppler, tomografía helicoidal para ver si no hay alteraciones intrapulmonares, estudios polisomnográficos. En el hemograma, que vamos a ver, incremento de glóbulos rojos y niveles de hemoglobina. Además va a haber incremento de reticulocitos. En las pruebas de función ventilatoria para descartar cualquier patología de tipo pulmonar. Pruebas de función ventilatoria que hemos visto. La espirometría, la plethysmografía, la difusión alveolar capilar, la gasometría arterial en reposo y periopsia, para determinar que ese pulmón esté indemne. ¿Estamos? Radiografía de tórax, para ver que no tenga ninguna alteración a nivel pulmonar ni a nivel cardíaco. Electrocardiograma, para descartar cualquier tipo de patología cardíaca, arritmias cardíacas, sobrecargas ventriculares derechas, bloqueo de rama, etcétera, etcétera. La ecocardiografía Doppler, para evidenciar si el paciente es portador o no de hipertensión arterial pulmonar. Habitualmente aquellos pacientes que tienen mal crónico de montaña tienen una insuficiencia tricuspidia funcional. A través de ese flujo de insuficiencia tricuspidia funcional se puede evidenciar con una fórmula de Bernoulli la presión arterial pulmonar sistólica, porque la única forma evidente de tener determinar efectivamente una presión arterial pulmonar es bajo cateterismo cardíaco. Pero con la ecocardiografía Doppler podemos hacer efectivo una determinación efectiva de la presión arterial pulmonar sistólica. ¿Estamos? La tomografía helicoidal, para descartar seans intrapulmonares y algún trastorno a nivel alveolar. ¿Estamos? Estudio polisomnográfico, como les había dicho, la polisomnografía nos va a servir para establecer si el paciente tiene síndrome de apnea del sueño asociado al mal crónico de montaña. Luego tenemos el consenso de CIMI 2004, recomendado en 2010, el score de CIMI, también llamado, que es el score del mal crónico de montaña. Evalúa en estos datos 7 parámetros: el dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, parestesias, dificultades para respirar, dificultad para dormir, si el paciente tiene cianosis, si tiene las venas dilatadas en manos o pies, leve, moderado o severo, en esos parámetros. El puntaje: 0, ningún síntoma, 1, de 1 a 2 eventos por mes o leve, 2 o más eventos por mes moderado, y el 3 es más de 6 eventos por mes o severo. Y el score: sano, de 0 a 5, mal crónico de montaña leve, de 6 a 10, mal de montaña crónico moderado, de 11 a 14, mal crónico de montaña severo, mayor a 15. Y un criterio mayor para
determinar el mal crónico de montaña es el nivel de hemoglobina. Mayor o igual a 21 gramos por decilitro en varones y mayor o igual a 19 gramos por decilitro en mujeres. Mal crónico de montaña. ¿Y cuánto era en mujeres para determinar el trastorno patológico de la altura? 17, mayor o igual a 17,5. En varones, 18,3, mayor o igual a 18,3. Tratamiento, muchachos. Descenso, pero nadie quiere descender, ¿no? Todos queremos hacer. Flebotomías, las flebotomías con reposición, sin reposición, con oxígeno suplementario, etcétera, etcétera. Pero no nos va a solucionar el problema, ¿no? Además, las flebotomías tienen su efecto rebote. Farmacológico, la acetosolamida. La acetosolamida, muchachos, les había dicho que nos sirve también para prevenir la desaclimatación aguda de altura, porque inhibe la anhidrasa carbónica, acidifica el medio, 1, 2, estimula la ventilación minuto, eso nos funciona en estos pacientes, ¿no ves? Y se ha logrado evidenciar que 250 miligramos de acetosolamida al día durante 3 semanas ha mejorado el parámetro hematológico y respiratorio de los pacientes que eran portadores de mal crónico de montaña en Perú. Que los pacientes que tenían mal crónico de montaña mayores de 50 años les han dado un tratamiento de acetosolamida por 3 semanas y ha bajado el número de glóbulos rojos, ha mejorado la ventilación minuto, ha mejorado su saturación arterial de oxígeno y por ende ha habido una mejoría leve. Pero no ha sido el tratamiento efectivo, ¿no ven? Porque ya este paciente que tiene mal crónico de montaña habitualmente tiene ya compromiso cardíaco y pulmonar, ¿no ven? La fisioterapia respiratoria. Sabiendo, digamos, que el mecanismo fisiopatológico principal es la hiperventilación, estuviésemos diciendo que es efectiva la acetosolamida, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? La fisioterapia respiratoria, muchachos. La fisioterapia respiratoria, como les había hecho referencia en el tema de pulmón de altura, debe efectivizar una adecuada ventilación minuto. Eso implica que la saturación de oxígeno debe subir y la frecuencia cardíaca debe bajar, ¿no? Esa es una ventilación efectiva, una respiración efectiva. Pero les había dicho también que si el paciente estaba con un basal de 82% de saturación y con la fisioterapia respiratoria y la acetosolamida, si estamos mano de esto, va a incrementar su saturación de oxígeno, ¿no ve? Capaz que incremente de 82 a 90 en el tratamiento. Si incrementa de 82 a 90, ¿cuánto por ciento ha incrementado? 8. ¿Y qué pasa si incrementa más de 4%? Especies reactivas del oxígeno, ¿o no? Y si hay especies reactivas de oxígeno, igual nos va a producir daño en el centro respiratorio, ¿no ve? ¿O no? Entonces se debe echar mano a antioxidantes exógenos, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué antioxidante exógeno habíamos hecho referencia? El ácido ascórbico. Además de tener un efecto antioxidante, el ácido ascórbico también nos ayuda ¿a qué? A estabilizar ¿qué? El IF, para que no se exprese, ¿han visto o no? Para estabilizar el IF necesitamos de las prolinhidroxilasas, el hierro en su estado ferroso y el ácido ascórbico, ¿no? Si tenemos de mejorar la ventilación minuto por la hipoventilación unilateral, hacemos que se estabilice el IF, además eliminamos la acción deleteria de las especies del oxígeno, vamos a tener un buen tratamiento, ¿no ve? Pero
no es tan bueno si ha evolucionado al mal crónico de montaña. Mejor sería tratarlo cuando está en eritrocitosis patológica de altura, cuando son jóvenes, ¿sí o no? ¿O no? Porque cuando están jóvenes, la plasticidad del desarrollo está todavía evidente y eficiente. Y si ustedes entrenan al organismo efectivamente, sea con fisioterapia respiratoria o con medicación, en este caso con acetosolamida, vamos a tener un buen resultado. ¿Estamos? Luego el sildenafil, inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Empero, aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar asociada. Si no tiene hipertensión arterial pulmonar, no le vamos a dar, ¿no? Bandidos, muchachos, ¿no? Fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, un fitoestrógeno efectivo, digamos, es la leche de soya. El fitoestrógeno, como les he dicho, estimula la ventilación minuto, pero también trae consecuencias en la libido en el varón. Si toma mucho fitoestrógeno con leche de soya, la libido disminuye. No habla de él. ¿Vamos? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Específicamente macrocolores. Buen dato. Tratamientos que se han utilizado. Inhibidores del HMG-CoA reductasa, el doctor Amaro publicado, ¿eh? ¿Cuál era ese? La torvastatina. ¿Sí o no? ¿Han escuchado de la torvastatina, el tratamiento que hace el doctor Amaro? Trata los dos patologías de la altura con la torvastatina. Bajo el estudio que hizo el doctor Amaro, que les había dicho que la vida media del glóbulo rojo en esos pacientes que tienen trastornos patológicos de altura ya no es 120 días, está entre 170 a 200 días, ¿no? Y la HMG-CoA reductasa, además de, en este caso la torvastatina, además de ser un inhibidor de la HMG-CoA reductasa asociado al metabolismo lipídico, inhibe al farnesilo en la fase 2 del ciclo celular, lo que conlleva de que estos glóbulos rojos entren en un estado de apoptosis y disminuyan su vida media. ¿Estamos? Y por ende disminuye el número de glóbulos rojos. Entre tanto están con el tratamiento de la atorvastatina. Pero es el principal factor fisiopatológico la la vida media incrementada del glóbulo rojo, ¿o no? ¿Cuál es el principal factor fisiopatológico? ¿Ah? Es la hipoxemia mediada por la hipoventilación alveolar, la hipoxemia. Y al darle la torvastatina, ¿le estamos dando un tratamiento efectivo o no? Es un tratamiento tipo sintomático, ¿o no? Porque no estamos resolviendo la hipoxemia, o estamos resolviendo. No, porque el principal factor fisiopatológico es la hipoxemia dada por la hipoventilación alveolar. ¿Qué tenemos que echar mano de eso? Estimuladores de la ventilación alveolar. Uno de esos es la acetosolamida. Esta acetosolamida, como les he dicho, se ha probado solamente la acetosolamida en pacientes mayores de 50 años portadores de mal crónico de montaña. Pero estos pacientes, como les he dicho, ya tienen asociada patología cardíaca y pulmonar, ¿no ven? Entonces, tiene efecto, pero no el que quisiéramos tener, ¿no ven? ¿Sí o no? Igual que la atorvastatina, ¿o no? Luego, ¿no? Agonistas de la endotelina, que también estarían en el rango de tratamientos paliativos nada más, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, su servidor ha diseñado un proyecto. La siguiente semana o las siguientes semanas lo voy a someterlo. Es un paper que vamos a publicar con los colegas de Colorado.
Efecto de la acetosolamida y el ácido ascórbico en jóvenes, nativos y habitantes de grandes alturas con eritrocitosis excesiva y trastornos respiratorios durante el sueño. Estamos utilizando la acetosolamida 250 miligramos una hora antes de dormir durante 21 días, asociado al ácido ascórbico. Una hora después del desayuno, todos los días durante 21 días, en jóvenes de 18 años. Y bueno, saben que cuando se hace un ensayo clínico deben hacer el tratamiento y el control asociado a un placebo, ¿no ve? Pero eso es bastante antiético, muchachos. No pueden darle placebo a un paciente que sabe que tiene una enfermedad, ¿no? Estaremos actuando como el estudio que se hizo en Estados Unidos con los afroamericanos y la sífilis, ¿no? ¿Está bien o no? Que se ha hecho el seguimiento a los pacientes afrodescendientes en Estados Unidos y han logrado evidenciar, digamos, la sífilis primaria, secundaria y terciaria. Les hacían el seguimiento y les daban placebos y no le hacían el tratamiento efectivo sabiendo que ya estaba efectivo. ¿Qué les parece? Entonces diseñé un estudio interesante, 3 tipos de tratamiento, el A que era la acetosolamida solamente, el B que era el ácido ascórbico solamente y el C que estaba asociado a acetosolamida y ácido ascórbico. Y el que mejor ha dado resultado es la asociación de la acetosolamida y el ácido ascórbico. Que de una hemoglobina del paciente 18,82 ha bajado a 17,79, casi a un rango de normalidad. ¿Qué les parece ese tratamiento efectivo, no? Y estos pacientes todavía no han establecido hipertensión arterial pulmonar, como han visto en el gráfico que les he presentado en nuestra publicación. ¿Estamos? Ok, muchas gracias.